Así. Entonces, iniciemos. Están viendo nuevamente la diapositiva, ¿cierto? Sí, señor. Sí, doctor. Bueno, listo, qué pena, ya puse a grabar la clase. Entonces, habíamos quedado la semana pasada en la revisión de cómo era la estructura general del régimen de insolvencia, es decir, cómo es ese esqueleto que nosotros vamos a encontrar en nuestra ley 1116 de 2006. Vamos a ver 4 grandes títulos, de los cuales nosotros vamos a estudiar régimen de insolvencia, título primero, disposiciones comunes, título 2, y el título 4 relacionado a derogatorios y tránsito de legislación. El capítulo de insolvencia transfronteriza, si nos queda el tiempo, hacemos una pequeña mención a él. Sin embargo, el curso no está regulado para tratar ese asunto. La ley 1116 tiene su decreto reglamentario, como cualquier otra ley. Sin embargo, ese decreto que regula toda la insolvencia fue compilado en el decreto 1074-2015, que se trata de un decreto único reglamentario. Entonces, recordemos que yo les estaba diciendo que los decretos únicos reglamentarios son una política en la cual se determinó que todos los decretos que estuvieran dispersos en el ordenamiento jurídico fueran unificados o compilados en un solo documento, en un solo tomo. Entonces vamos a encontrar un gran decreto reglamentario, pero que dentro de él va a tener todos estos decretos que no solamente regulan el aspecto de la ley 1116, sino también todos los decretos que están relacionados con el sector comercio, industria y turismo. Vamos a ver entonces esta ley 1116, qué modificaciones ha tenido a lo largo del tiempo. Algunas de las más significativas y son las que más nos interesan a nosotros para motivo del curso son las siguientes. Tenemos la ley 1173 de 2007. Esta ley tiene su importancia dado que generó una exclusión de aquellas personas que generaban la función de promotores, ¿ya? Entonces, el promotor es una persona que en principio es un auxiliar de la justicia. Entonces, los promotores para el ejercicio de su cargo también van a tener una serie de regulación que es similar incluso a las de los jueces. Recordemos que en nuestro Código General del Proceso trae una normativa relacionada con impedimentos, recusaciones de los jueces. Entonces, los promotores por su parte, pues también tendrán toda una regulación expresa relacionada con estas figuras. Y también la ley 550 de 1999 fue modificada a través de esta ley en lo que respecta a los procesos judiciales. Recordemos que nosotros habíamos dicho que este régimen de insolvencia es un régimen judicial. Recuerdan que vimos el artículo primero que decía que es un régimen judicial, es decir, que siempre, siempre tendremos que adelantarlo ante una autoridad judicial, entiéndase, juez civil del circuito o entiéndase, juez de la delegatura de insolvencia de la Superintendencia de Sociedades. Por otra parte, tenemos la ley 1380 de 2010, que esta ley reguló, pues digamos, unos aspectos relacionados con promotores y liquidadores, es decir, trajo los requisitos en los cuales estas personas deben contar y tener para poder fungir bajo estas calidades. En lo que tiene que ver con la liquidación judicial siempre, siempre el liquidador deberá ser un auxiliar de la justicia. No vamos a confundirla con la liquidación voluntaria, porque en la liquidación voluntaria sí puede ser cualquier persona el liquidador, incluso el mismo representante legal de una sociedad, ¿ya? Pero en tratándose de liquidación judicial, siempre será un auxiliar de la justicia. Ahora bien, el promotor, como les dije, en principio es un auxiliar de la justicia, pero eso no obsta para que el representante legal de una persona jurídica pueda ejercer las veces de promotor dentro del trámite de reorganización empresarial. Esta ley, la 1380 de 2010, tuvo una particularidad y es que la Corte Constitucional, en el momento en que hizo su estudio y análisis,
determinó la inexequibilidad absoluta de toda la ley. Es decir, que volvimos al régimen tradicional sobre promotores y liquidadores contenido en esta ley que es la 1173 de 2007. La ley 1429 de 2010 lo que hizo fue modificar presupuestos y requisitos de admisión al trámite concursal. Entonces, creo que para la siguiente clase, si hoy vamos a ver cómo nos da el tiempo, si no para la siguiente clase, nosotros vamos a encontrar y poder estudiar cuáles son esos requisitos sine qua non, es decir, esos requisitos sin los cuales nosotros no podemos acceder al trámite concursal. Es decir, debemos probarlos y demostrarlos al juez del concurso para que nos den la razón, ¿vale? Por último, tenemos la ley 1564-2012. ¿Quién me dice esta ley cuál es? ¿O qué trata, qué regula? ¿Cuál es la ley 1564-2012? ¿Quién me puede decir? La ley 1564-2012. ¿Cuál es? Código, ¿Sí? Creo que alguien habló, pero se escuchó entrecortado. Hola, hola. ¿Están ahí, jóvenes? Profe, ¿ese no es el Código General del Proceso? Exacto, muy bien, gracias. Claro, la ley 1564 de 2002 es nuestro Código General del Proceso. Entonces, esta ley lo que nos entra a regular es todo el régimen de la insolvencia de la persona natural no comerciante. Entonces, para que nos quede ya una primera premisa es la ley 1116 de 2006 no regula el régimen de insolvencia de la persona natural no comerciante. Entonces, como lo vemos acá, con este Código General del Proceso se dispuso que las personas naturales no comerciantes, estas siglas significan eso, personas naturales no comerciantes que sean controlantes de sociedad o que formen parte de un grupo de sociedades se sujetarán al régimen de la 1116. ¿Cómo así? Claro, en principio, como les dije, la premisa es la persona natural no comerciante queda sometida o obligada al trámite que trae el Código General del Proceso. Sin embargo, en aquellos casos donde esa persona natural no comerciante sea controlante de una persona jurídica, ¿ya? Que sea controlante de una persona jurídica o que haga parte de un conglomerado o un grupo de sociedades, debe ir al régimen ordinario de insolvencia, que es la ley 1116. Entonces les pregunto, ¿cuándo una persona natural no comerciante puede ser controlante de una persona jurídica? ¿En qué casos? ¿Cuándo se supone que una persona es controlante? ¿Cómo creen? Vamos diciendo cosas y ahí vamos construyendo la respuesta. ¿Cómo creen entonces que esa persona natural no comerciante puede ser controlante de una persona jurídica? ¿Qué se requiere? No sé, profe, puede ser representante legal de, de una fundación, algo por el estilo. Vale, miren, esa es la idea. A mí me gusta que vamos diciendo cosas porque de esa manera vamos construyendo conocimiento y vamos enriqueciendo la clase. Entonces, fíjate que tú estás diciendo que es un representante legal y estás utilizando la fundación a manera de ejemplo, una entidad sin ánimo de lucro. Entonces, en primera medida, vamos a aclarar que el representante legal es una persona que es nombrada para ejercer un cargo determinado, pero ¿quién nombra al representante legal? ¿Quién hace ese nombramiento? ¿Por qué una persona llega a ser representante legal? ¿Quién lo nombra?
una junta directiva. Exacto, exacto, lo nombra un cuerpo colegiado, que puede ser la Asamblea General de Accionistas en tratándose de sociedades de capital o puede ser la Junta de Socios en tratándose de sociedades de personas. Pero también se le puede, estos dos órganos le pueden delegar esa función de elección y nombramiento del representante legal a una junta directiva, pero recordemos que no todas las sociedades, no todas las personas jurídicas tienen junta directiva. Entonces, por eso, cuando el compañero dice la junta directiva lo nombra, no sería correcto afirmarlo porque no todas las personas jurídicas tienen junta directiva. Entonces, ahora, cuando él dice que sería el representante legal, pues debemos aclarar que el representante legal es una persona, ya dijimos, que fue nombrada por un cuerpo colegiado, sin embargo, esa persona tienes un vínculo con la persona jurídica contractual, que puede ser de índole civil o puede ser de índole laboral. Es decir, el representante legal perfectamente puede ser trabajador, puede mediar un contrato de trabajo entre la persona jurídica y el representante legal y recibir un salario por esas funciones. Pero por ese motivo no se concluye que yo, persona natural, adquiero calidad de comerciante por ser representante legal. No adquiero esa condición de comerciante, porque miren que aquí dice persona natural no comerciante, no comerciante. ¿Ya? Entonces a mí no me genera la condición de comerciante tener un contrato civil o tener un contrato laboral con una persona jurídica para fungir como representante legal. ¿A mí qué me hace comerciante? El hecho de ser controlante. Entonces, ya habiendo hecho esa claridad, pensemos qué nos hace a nosotros que volvernos controlantes de una sociedad, de una persona jurídica. ¿Qué nos hace formar controlantes? Pues ser comerciante. No necesariamente, no ser comerciante, porque fíjate que yo puedo ser persona natural no comerciante, pertenecer a una sociedad mercantil, sí, a una persona jurídica, pero no por eso me aplica la ley 1116, porque mira que aquí claramente, y esto no se nos puede olvidar, esto debe ser regla de oro del curso hasta el final, porque el régimen de insolvencia de persona natural no comerciante lo vamos a ver en las últimas clases. Entonces, esto debe quedar completamente claro desde este momento. Cuando la compañera dice que me hace comerciante el pertenecer a una sociedad, no necesariamente me hace comerciante. Fíjate que el Código General dijo, persona natural no comerciante solamente en aquellos casos que sea controlantes de sociedades. ¿Listo? Controlantes. La pregunta que les estoy haciendo es, ¿qué condición requiero yo para ser controlante de una sociedad mercantil? ¿Ya? Yo pertenezco a ella, pero no por eso quiere decir que a mí me aplique el régimen del Código General del Proceso. No por el hecho de yo pertenecer a la sociedad. Debo ser controlante. El requisito es que yo sea controlante. Pero entonces les pregunto, ¿qué quieren para yo ser controlante? Profe, podría ser, no sé, el socio mayoritario de una sociedad. Un ejemplo Maravilloso, como lo es Tulio Gómez. maravilloso, maravilloso. Perfecto. Me encanta que vamos sacando eso y esas ideas y por supuesto que traigamos ejemplos, como el caso de Tulio Gómez. Muy bien. Ustedes saben que la persona jurídica, el prototipo societario tipo Sociedad por Acciones Simplificada, la SAS, sí, regulada en la Ley 1258-2008, la Ley SAS permite que las personas jurídicas sean constituidas desde una persona, una persona. Eso conlleva a que esta persona que es persona natural y es accionista único en una SAS, accionista único en una SAS, esa persona se repute como controlante de esa persona jurídica, porque es el accionista único. Tanto así que cuando ustedes van a una cámara de comercio a constituir la persona jurídica tipo SAS, a ustedes en la cámara de comercio les van a entregar un formato que se llama declaración de situación de control. Entonces, si yo soy accionista único, se entiende que yo soy el controlante. ¿Cómo así? Claro, es que el poder de decisión dentro de esa sociedad mercantil
está radicado en cabeza mía, persona natural. Pero también puede pasar que sea una persona una persona jurídica independiente del prototipo societario. Sociedad limitada, sociedad anónima, sociedad por acciones simplificadas, sociedad en comandita simple, sociedad en comandita por acciones, empresa unipersonal. Independiente de eso, lo que la ley nos está, lo que el Código General del Proceso nos está diciendo, vea, es que sea controlante. Entonces, ¿y qué necesito yo para determinar quién es controlante? Que sea mayoritaria su participación en el capital social de esa persona jurídica. Ejemplo, tenemos una sociedad por acciones simplificada donde tenemos 5 accionistas, pero resulta que uno de esos accionistas tiene un 60% de participación accionaria en el capital. Los otros 4 tienen un 10, un 10, un 10 y un 10. Entonces, este señor que tiene el 40% de participación accionaria, ese señor es el controlante de esa persona jurídica. Significa ello que a este señor, les pregunto, ¿le aplica la 1116, que es régimen tradicional, o le aplica la ley 1564-2012? ¿Cuál le aplica según todo lo que hemos ya hablado hasta este momento? Este señor es controlante, ya vimos, ¿no? Tiene el 40% en la sociedad, este tiene el 10, este tiene el 10, este el 10 y el otro el 10. Entonces, le aplica régimen de insolvencia persona natural no comerciante de Código General del Proceso, o le aplica régimen ordinario de insolvencia de ley 1116. ¿Cuál le aplica? Pues si no es comerciante, le aplica la 1116. En el ejemplo que estamos colocando, le aplica la ley 1116. Pero digamos que cuando tú dijiste que es comerciante. No, que si no es comerciante, si es persona natural no comerciante, pero es controlador de sociedades, pues le aplica la 1116. 16, perfecto, listo. Entonces, esta persona, por ser accionista mayoritario, es decir, controlante de esa sociedad, ¿sí? Le aplica el régimen de insolvencia de la ley 1116 y no podrá ir al Código General del Proceso, lo cual es más benévolo, un poco, procesalmente hablando, es un poco más benévolo con el trámite. Sin embargo, en el ejemplo que hicimos, le aplica la ley 1116. Bien, nos queda claro eso, me gusta. Esta 1564 también dispuso otra cosa, y es que se estableció la figura del descargue de deudas para la persona natural no comerciante, que esa figura de la persona, del descargue de la persona natural, se aplicará también a personas naturales comerciantes que adelanten procesos de liquidación judicial. ¿Alguien sabe a qué hace alusión la figura o la institución jurídica del descargue de pasivos o descargue de deudas? ¿Han escuchado eso? Hola, hola, ¿alguien ha escuchado esa figura o no? No, yo no la he escuchado. Bueno, entonces fíjense que esta figura, la del descargue de deudas, es una figura en la cual, cuando se ejecuta la liquidación patrimonial de la persona natural no comerciante, ojo, recordemos, creo que habló Gloria. Sí, doctor. Listo, Gloria, que no estuvo la primera clase, te voy a hacer un pequeño recuento aquí, un paréntesis. Nosotros habíamos dicho en nuestra primera clase que el régimen de insolvencia está dividido en 2 grandes grupos, y el primer grupo, la primera finalidad es reorganizar empresas, personas jurídicas y sujetos que se les aplique este régimen, ¿cierto? Reorganizar. Es decir, cogemos todo el desorden que podemos tener financiero dentro de la casa y lo ponemos en orden. Eso sería una reorganización. Pero también tenemos otra figura, y es la liquidación judicial, ¿ya? La liquidación judicial ya es la forma en la cual desaparece del mundo jurídico la persona jurídica, o en su defecto
cesan las obligaciones, los pasivos que pueda tener un deudor. Ya, esa es la liquidación judicial. Tenemos dos grandes vías que regula la ley 1116. Entonces, la importancia del Código General del Proceso es que dijo, miren, el descargue patrimonial, que es una figura que trae el Código General del Proceso para la persona natural no comerciante, eso es de Código General del Proceso, el descargue no es otra cosa que luego que nosotros hacemos la liquidación patrimonial judicial de la persona natural no comerciante, esas obligaciones que queden insolutas de pago, es decir, que no se alcance a cubrir con los activos del deudor, pues son obligaciones que se convierten, pasan de ser obligaciones civiles a convertirse en obligaciones naturales. Entonces, cuando vimos por allá nuestra clase de obligaciones en los primeros semestres, ¿qué nos decían respecto a las obligaciones naturales? Recordemos que hay obligaciones civiles y obligaciones naturales, pero entonces les pregunto, ¿qué es lo que sucede cuando se convierte en obligación natural? ¿Eso qué es? ¿Qué significa? La obligación civil es aquella que yo puedo perseguir su cobro, ejecutar su cobro por vía judicial, ¿cierto? Las obligaciones civiles. Tenemos un contrato, tenemos un título ejecutivo, tenemos un título valor, un pagaré, letra de cambio, ¿sí? Eso es una obligación civil. Pero ¿cuál es la obligación natural? Yo puedo perseguir la Profe, obligación natural. profe, no sé, me corrige, pero recuerdo, o más bien con un ejemplo porque no tengo muy claro el concepto, las obligaciones naturales, por ejemplo, son las que tenemos con nuestros padres, ¿cierto? Perfecto. ¿Qué sucede? Lo que pasa es que nosotros con nuestros padres en las clases de obligaciones nos enseñan y el símil que hacen es, vea, es que una obligación natural sería socorrer y proteger a nuestros padres, ¿ya? Sin embargo, dado que la condición humana lleva a que todos tengamos una cosmovisión diferente, hay personas que no brindan ese socorro y protección a sus padres. De allí que el Código Civil haya tenido la obligación de incluir una normativa sobre ese aspecto. Por ejemplo, vamos a encontrar en el régimen alimentario que nosotros, bueno, toda persona le adeuda alimentos a sus abuelos, a sus padres y a sus hijos. Deber de alimentos. Yo le debo alimentos a mis padres, le debo alimentos a mis hijos. Eso sería una obligación natural en principio, como dices tú, muy bien. Tendría que ser una obligación natural. A mí nadie me tendría que exigir que yo le dé alimentos a un hijo. Ya, eso sería una obligación natural. Muy bien. Sin embargo, se convierte en obligación positiva cuando está en la ley y es regulada. Entonces, lo que tú dices aquí está muy bien, entendiendo el concepto. A mí nadie me tendría que decir que pague. Ya, una obligación natural. A mí nadie me tendría que decir que pague. Pero la gran diferencia es que la obligación civil yo la puedo perseguir judicialmente y la obligación natural yo no la puedo exigir judicialmente. ¿Cómo así? Vamos a hacer un ejemplo. Persona natural no comerciante adeuda al Banco de Bogotá 100 millones de pesos por una hipoteca. Le adeuda a Corficolombiana 50 millones producto de un crédito libre inversión que hicieron en un fondo de inversiones y le adeuda a 5 personas naturales a cada uno de a 10 millones de pesos de créditos diversos. Tenemos en total una persona que tiene una deuda, unos pasivos por 200 millones de pesos. 200 millones de pesos. Entonces, esa persona deudora puede tener una camioneta que en el mercado cueste 50 millones de pesos y puede tener también algunas acciones, no sé, en alguna sociedad que sumen 10 millones de pesos, es decir, y no tiene más. Es decir, que el activo de ese deudor son 50 millones de la camioneta y 10 millones de las acciones, en total 60 millones. Entonces noten, y eso lo habíamos dicho en la clase pasada que hicieran la plana, era
los bienes del deudor son la prenda general de los acreedores. Entonces, toda esta masa de acreedores van a perseguir los bienes del deudor, ¿ya? Entonces, los bienes no son otra cosa que esos 60 millones, pero en el ejemplo, a 200 le quito 60 millones, ¿cuánto me queda? Esos 140 millones que quedan insolutos de pago, ¿ya? Es decir, que no se logran pagar, no se logran cumplir esa obligación de pago de manera inmediata en el régimen de Código General del Proceso, se genera el descargue de deudas. ¿Cómo así? Claro, los 60 millones los vamos a distribuir entre todos los deudores a prorrata de su, a prorrata de su porcentaje de participación en el crédito. Entonces, al Banco de Bogotá, como tiene la hipoteca por 100, le pagarán un poquito más. A Corficolombiana, que tiene 50 millones, le pagarán un poquito más. Y a los señores que tienen de a 10 millones, pues les pagarán un poquito menos. Pero todo el pago se hace a prorrata. Entonces, esos 60 millones se distribuyen entre todos. Pero absolutamente todos los acreedores deben sufrir una pérdida. Banco de Bogotá pierde un poquito, Corficolombiana pierde un poquito y las otras personas también van a perder. Entonces, ¿qué pasa, profe, con esos dineros que no se alcanzaron a pagar? Porque quedaron 140 millones en el aire. ¿Qué pasa con eso? Se convierten en obligaciones naturales. Ese es el denominado descargue de deudas. Entonces, como yo les decía en clase, y a futuro me pueden perseguir, a futuro me pueden demandar, ese deudor cuando consiga un bien a futuro lo pueden embargar. La respuesta es no, porque ya operó la liquidación patrimonial de bienes del deudor. Entonces esa persona perfectamente a la semana se puede ganar el baloto, puede comprarse 20 casas, 10 fincas y estos deudores insolutos no pueden hacer absolutamente nada en contra de ese deudor. Nada, absolutamente nada, porque las obligaciones ya mutaron a ser obligaciones naturales. ¿Qué significa? Que yo deudor veo si pago o no pago. Eso ya es mi decisión. Si me nace pagar, pago. Si no me nace, pues no pago. Y por deudas en Colombia no hay prisión. Entonces nosotros no tenemos forma alguna de perseguir judicialmente esos cobros. De allí que se cree un mito urbano que el régimen de insolvencia está creado para amparar, beneficiar y promover la mala fe negocial, motivar a que personas incumplan sus obligaciones de pago, motivar a que se vulnere a acreedores. En realidad esos son mitos. Sin embargo, en la práctica sí hay muchas personas que utilizan estos mecanismos de insolvencia de una forma negativa. Entonces, de allí que nosotros debamos identificar todas esas pequeñas aristas para que algún día que estemos sentados de este lado de la baranda como representantes de un acreedor, pues podamos entrar a defender esos derechos y evitar que una persona natural o jurídica llegue a una liquidación judicial o una liquidación patrimonial, para evitar precisamente que las obligaciones queden insolutas. ¿Listo? ¿Claros hasta allí? Sí, muy claro. Vale, bueno. Aquí otro pequeño anotación que se me olvidó aquí. Entonces, miren, ya, todo lo que hablamos era para explicar el descargue de deudas de la persona natural no comerciante, incluso hicimos un ejemplo. Pero lo que dice la ley 1564 es, vea, esta misma figura, el descargue de deudas de la persona natural no comerciante, se aplica también a los deudores persona natural comerciante que adelanten procesos de liquidación judicial por la ley 1116, ¿vale? Entonces, ya sabemos qué es esa vaina del descargue, pues eso mismo lo calcamos y lo llevamos a la persona natural comerciante con ley 1116, trámite ordinario, ¿listo? Ahí no tiene pierde. Continuemos. ¿Qué hora es? ¿Cómo vamos de tiempo? Ya. Continuemos. ¿Quién es el señor que tenemos en pantalla?
El exfiscal Martínez. Eso, muy bien. Néstor Humberto Martínez Neira. Néstor Humberto Martínez es una persona que le ha aportado mucho al derecho comercial y al régimen de insolvencia en nuestro país. Independiente de las discusiones o diferencias políticas que pueden existir alrededor de sus periodos como funcionario público, el tema es que como académico ha aportado, enriquecido el discurso, entonces por eso lo traemos como referente bibliográfico de nuestra materia. Néstor Humberto Martínez Neira habla referente al postulado de la buena fe. La buena fe es un principio imperante dentro del régimen de insolvencia. Y este principio de la buena fe es una herramienta muy útil para nosotros abogados en el ejercicio profesional, porque partiendo del principio de la buena fe, nosotros podemos ejercer nuestros derechos y podemos perseguir que los jueces del concurso hagan valer los derechos de nuestros clientes. Vamos a ver por qué. Entonces, Néstor Humberto Martínez, respecto al principio de la buena fe, dice que la buena fe es base, fundamento de todas las estructuras concursales, independiente del tipo de insolvencia que se tramite, de todos los procesos concursales. De allí que los operadores judiciales, es decir, los jueces, deben ser especialmente dinámicos para asegurar su aplicación y censurar los actos que les sean contrarios. ¿Cómo así que los jueces deben ser dinámicos? Lo que el doctor Martínez quiere decir con eso es básicamente que el juez del concurso debe tener una lupa, debe auscultar con sumo detenimiento y revisar con filigrana todo lo que ocurre alrededor del trámite concursal y no llevar el trámite como uno más, sino fijarse muy bien en la forma en la cual tanto el deudor como los acreedores están participando dentro del concurso. Y recuerden lo que yo les decía, ¿cómo entro yo a concursar en un trámite de insolvencia de ley 1116? Porque nosotros decíamos, ¿usted cómo concursa del baloto? Vuelvo y les pregunto, ¿cómo concurso del baloto? Comprándolo. Comprando el boleto, de lo contrario usted no concursa. Entonces, ¿usted cómo concursa en el régimen de insolvencia? Presentando el documento que lo acredite como acreedor. ¿Qué documento? O sea, el billete, el símil, lo que sería el boleto, el billete de baloto, ¿qué vendría siendo para nosotros? Ejemplos, un pagaré, una factura cambiaria, un título ejecutivo, una sentencia judicial, un acto administrativo ejecutoriado, ¿sí? Etcétera, etcétera. Esa sería la boleta. Entonces, de allí que en la academia digan que el juez debe siempre auscultar cómo estas personas están accediendo al trámite concursal, porque no es extraño que a estos procesos personas quieran presentarse con deudas irreales, deudas que no existen, pasivos que no existen, por el contrario, incrementar pasivos, mutarlos, es decir, hacer novaciones y mutarlos en otro tipo de obligación, también hacer acuerdos fraudulentos de acreedores y deudor para vulnerar la prenda de otras personas que también hacen parte del concurso. Entonces, hay multiplicidad de situaciones en las cuales se puede alterar esa dinámica de buena fe. Entonces, para eso, esa buena fe es un llamado para que el deudor entienda que él se debe a sus acreedores, es decir, el deudor no hubiese podido ejercer su actividad económica sin el apoyo, sin la ayuda de sus acreedores. Vamos a hacer un ejemplo, Almacenes La 14. Almacenes La 14 pudo ejercer el comercio durante muchos años gracias al apalancamiento que tuvo en sus acreedores. ¿Qué tipo de acreedores? Bancos, instituciones, proveedores, trabajadores que con su mano de obra madrugaban todos los días a abrir la tienda
abrir la caja, surtir las góndolas para que las personas pudieran acceder a comprar, ¿sí? Entonces, el deudor se debe a sus acreedores. ¿Dónde se puede ver ese principio de la buena fe? Dice Néstor Humberto Martínez. Esto solamente es un enunciativo más no taxativo. ¿Dónde se puede ver? Pues ese principio de la buena fe lo puedo analizar, encontrar en la apertura del proceso. ¿Por qué en la apertura del proceso? Porque es que en la apertura del proceso es cuando yo llevo la documentación y le toco la puerta al juez de la superintendencia y le digo, mire, aquí estoy yo, soy esta persona, lo que me llevó a mí a la situación de crisis, es decir, la memoria explicativa, es esta, aquí tengo los anexos, solicito por favor me admita al trámite concursal. Si yo hago todo de manera transparente, es un deudor que está actuando en buena fe, porque el régimen de insolvencia debe ser transparente, es decir, ese deudor debe, para hacer una metáfora, debe desnudarse por completo, quedar desnudo y mostrar toda la realidad de su situación financiera y económica. ¿Y qué fue lo que lo llevó a la situación de crisis? También la puedo apreciar la buena fe en la presentación del estado de inventario de activos y pasivos. ¿Cómo así? Claro, es que en ese estado de inventarios es donde el deudor enseña y presenta cuáles son los bienes que tiene. El inventario de activos, ¿cómo así? Supongamos que sea un deudor que tiene una bodega en Buenaventura, tiene una bodega en La Nubia, tiene una bodega en Jamundí, tiene 2 oficinas en la ciudad de Cali, tiene 7 tractomulas Kenworth, pero resulta que cuando me voy a presentar, simplemente relaciono la bodega de Jamundí, la bodega de La Nubia, relaciono 5 tractomulas y solo una oficina en Cali. Entonces, ¿qué pasa con la bodega de Buenaventura y qué pasa con las 2 tractomulas que no relacioné? ¿Por qué no las estoy mostrando? Si acuérdense que nosotros hicimos una plana. La plana era, los bienes del deudor son la prenda general de los acreedores. Entonces, ¿usted por qué me está ocultando sus bienes? Si son mi prenda, es decir, todos sus bienes, todos sus activos, es lo que va a servir para pagarme a mí los pasivos. Entonces usted no me puede ocultar nada. Por eso es que la ley traiga sanciones, remedios judiciales para aquellos deudores que oculten adrede, dolosamente, sus pasivos, sus activos, perdón, ¿ya? Entonces, si un deudor presenta, se desnuda y dice todo su inventario de activos, pues es un deudor que podemos predicar que está actuando en buena fe. ¿Dónde vamos a encontrar también ese principio? En el proyecto de calificación y graduación de acreencias y derechos de votos. Eso parece un trabalenguas, pero lo vamos a ver más al detalle en unas clases cuando ya nos adentremos un poco más en el curso. El proyecto de calificación y graduación de créditos y derechos de voto no es otra cosa que, como su nombre lo dice, proyecto, es decir, es un borrador, es un inventario que el deudor le presenta al juez del concurso y le dice, vea, aquí le traigo este proyecto, esto es un inventario, es un borrador, es un bosquejo de cómo usted, juez del concurso, debe determinar qué calificación le da cada voto y dónde lo va a graduar. Claro, porque es que nosotros vamos a ver más adelante que hay categorías de acreedores y hay clases de créditos. ¿Listo? Entonces, es importante que más adelante, para poder entender esta figura, vamos a determinar cuál es la diferencia entre esas dos figuras y por qué la persona debe graduar, el deudor desde el día que se presenta debe graduarlo de manera correcta. Es decir, si yo soy un trabajador, yo soy de la primera categoría, clase 1. Entonces, a mí ese acreedor no tendría por qué relacionarme en quinta clase, en sexta clase, porque yo hago parte, permítanme, creo que se salió la diapositiva, ¿cierto? Hola, hola.
Ahí está, doctora. Bueno, es que a mí se me salió. Bueno, Profe, sí, señor. antes de que siga, pues como yo ya le había dicho, me voy a retirar de la clase. Una pregunta, ¿usted al fin la pudo grabar? Sí, la estoy grabando en este momento. Bueno, profe. Entonces le pediría que por favor me compartiera la grabación al término De una. para yo terminar de verla. Vale, Listo, profe. Muchas gracias. Hasta luego. no hay problema. Hasta luego. Entonces, mira, fíjense, ese proyecto es el borrador. Entonces, si yo hago bien la tarea, soy transparente y califico y gradúo todos mis créditos como dispone la ley, pues yo soy una persona que estoy actuando en buena fe. Entonces, no voy a privilegiar en una categoría que no le corresponda a un deudor. Ejemplo, vamos a coger un deudor de quinta clase, un crédito quirografario, y lo voy a subir a crédito de segunda o tercera clase para tratar de que esa persona se beneficie y le paguen en unos periodos de tiempo más cortos. No, yo debo a cada persona darle su ubicación espaciotemporal según su calificación en ese proyecto. Entonces, si hago las cosas bien, estoy actuando en buena fe. Y otro momento en el cual se puede apreciar esa buena fe del deudor es en aquellos momentos en los cuales se ejecuta o se lleva a cabo la denominada audiencia de conciliación o resolución de objeciones. Esto, miren, es una audiencia que no siempre ocurre. Como su nombre lo dice, es una audiencia que va a buscar que se concilien o que se resuelvan objeciones al proyecto de calificación y graduación de créditos. Entonces, si una persona está actuando, un deudor está actuando en buena fe, por eso es que nosotros vemos que hay trámites de insolvencia que no tienen audiencia de conciliación o de resolución de objeciones. Eso no lo hay, esa audiencia no la hacen, porque es que nadie, absolutamente nadie, tiene inconveniente con lo que ese deudor está relacionando en ese proyecto. Entonces, básicamente, ¿qué es? Que a mí Mario me deben 10 pesos, pues entonces yo tengo esa obligación soportada en un título valor, entonces yo voy a mirar el proyecto, busco, y ahí estoy yo. Acá, crédito de quinta clase, valor 10 millones de pesos, fecha de vencimiento del crédito, supongamos que el pagaré tenía X vencimiento, intereses corrientes, intereses de mora, me está reconociendo la realidad de mi crédito. Entonces, ¿por qué razón yo tendría que alzar la mano y presentar una objeción a ese proyecto? Si están reconociendo mi acreencia, mi obligación, ¿ya? Entonces, cuando todos los deudores, perdón, todos los acreedores encuentran lo mismo, que todo está ajustado a derecho, pues esto de la audiencia no se presenta, ¿ya? ¿Claros hasta allí? ¿Vamos bien? Sí, Sí, profe. vamos bien. Bueno, entonces para pasar a la siguiente diapositiva, acá menciono también otro aspecto importante que dice el profesor Néstor Humberto Martínez. Él dice, miren, es frecuente en ver cómo la reorganización es entendida como una simple referencia al plazo y la tasa, dejando de lado que las normas concursales están pensadas para adoptar soluciones integrales. Y aquí es donde el doctor Martínez denomina esta figura como el business plan. Entonces, uno de los anexos o uno de los requisitos que se deben presentar para la solicitud de admisión al trámite concursal es una referencia a un plan de negocios que usted, deudor, debe establecer y mostrarle a sus acreedores para indicarles cómo pretende o cuál es su plan, cuál es su estrategia para salir avante, para poder llevar esa situación de crisis a una situación en la cual usted va a tener una recuperación económica. Como lo hablábamos en clase, la persona que está supremamente en problemas en la mitad del mar, está cansada, agotada, con poca hidratación y es una persona que no sabe nadar. Entonces tenemos todas las condiciones negativas para esa persona y está ahí en la mitad del mar.
Pero ¿qué es lo que busca este régimen? Vea, tírenle un salvavidas a esa persona, ayúdenle un poco, tírenle un salvavidas, pero no significa que lo vamos a llevar de manera inmediata a la orilla. No, usted tiene que ejecutar un plan, una estrategia para llegar a la orilla y salvarse. Entonces ahí es donde esa persona pues tendrá que meterse a clases de natación, tendrá que llevar mejor hidratación, etcétera. ¿Listo? Tendría que tener toda una serie de estrategias para poder llegar a la orilla. Entonces, ahí en ese business plan es donde le va a mostrar a sus deudores, vea, yo voy a establecer estrategias de negocio, voy a aperturar nuevas tiendas, voy a abrir una nueva línea de productos, voy a entrar al mercado europeo, etcétera. Voy a contratar un nuevo administrador, voy a contratar un community manager para impactar las redes sociales mucho mejor, etcétera. ¿Ya? Y ahí fue donde yo les mencionaba, creo que fue ustedes, el ejemplo de Ponqué Ramo. Ramo era una empresa que tenía muchas dificultades económicas, pero noten que como una buena estrategia de negocios llevó a que Ponqué Ramo, el que hace el chocorramo, llegara a mercado americano y llegara ya también a mercado europeo. Hoy día Chocorramo se está vendiendo en España. Entonces, y recuerden también cuando Chocorramo bloqueó prácticamente, paralizó la ciudad aquí en Cali cuando hizo una fusión con McDonald's y sacaron ese McFlurry. Prácticamente todo Cali se fue a hacer filas a los McDonald's para comprar ese producto con Chocorramo. Entonces, miren cómo una buena estrategia de negocios puede apalancar y repotenciar a un deudor. Entonces, eso es lo que el profesor Néstor Humberto Martínez Neira dice. ¿Cuáles son los requisitos o cuál es la estrategia que yo de manera obligatoria voy a cumplir? Es decir, de manera exegética voy a cumplir para garantizarles a ustedes, acreedores, que yo les voy a pagar y que les voy a pagar en este término. Simplemente tírenme en el flotador y no me hundan. Es decir, no me lleven a que en medio del mar me hundan las deudas y no quede otra alternativa que irme a una liquidación judicial. Volvemos a la 14. La 14, se presentó un trámite de reorganización con un business plan, pero por diversos motivos, y cuando vamos a ver el tema de votos, vamos a ver por qué la 14 no logró consolidar y confirmar su acuerdo, y no hubo otra consecuencia sino irse a liquidación judicial. Y de pronto, para gloria, repito, en las primeras clases habíamos dicho que debemos ser muy cuidadosos porque el deudor que se suba a este bus de la reorganización, debe entender y saber que una vez se suba al bus, ya no va a tener la posibilidad de bajarse de él. Es decir, si usted no logra confirmar el acuerdo de reorganización, no queda otra medida, no queda otra alternativa que irse a liquidación judicial. No queda de otra. O sea, sí o sí se va a liquidación judicial. Entonces, por eso debemos ser muy cautelosos. Cambiando de diapositiva, ¿cómo les fue con la tarea? ¿Quién se anima a decirme algo al respecto? Acuérdense que no había que entregar nada, era simplemente investigar. La pregunta es, ¿será que el régimen de insolvencia de 1116 que habíamos hablado, porque nosotros leímos el artículo primero de la ley de 1116, ¿será que ese régimen de insolvencia le aplica también a las fundaciones, a las asociaciones y a las corporaciones, entendidas estas como entidades sin ánimo de lucro? Y decíamos, nuestra universidad es una fundación, una entidad sin ánimo de lucro. Entonces, la tarea fue, ¿será que la Unicatólica puede presentarse a reorganización empresarial de ley 1116? ¿Quién se anima? ¿Me están escuchando? Hola, hola. Yo sí lo estoy Ah, escuchando, yo sí lo estoy escuchando. bueno. Entonces, ¿quién se anima? Vamos diciendo cosas. Acuérdense que el salón de clases es para equivocarnos. En la calle, cuando estemos ejerciendo nuestra profesión, no es una nota lo de menos. La calle ya es dinero, es nuestra reputación y es nuestra tarjeta profesional. Entonces, este es el espacio para que digamos cosas, no pasa nada. ¿Quién se anima? ¿Se entendieron la pregunta, cierto?
¿Puedo opinar yo? Pues no sabía que había esa pregunta, pero si son sin ánimo de lucro, ¿son comerciantes? Eh, mm, no, a ver, espérate que aquí ¿están viendo la diapositiva o no? Es que a mí se me salió otra vez. Ah, ya, listo. A ver, ¿qué pasa con eso? ¿Qué pasa con esto? Ya. Acuérdate que el Código de Comercio en su artículo 10 trae las actividades que se consideran mercantiles, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de una entidad sin ánimo de lucro, como una fundación, no ejercen actividades de comercio de las listadas en el artículo 10, precisamente porque una entidad sin ánimo de lucro, una ESAL, ¿sí? No busca riqueza, ¿ya? Sino que persigue fines altruistas, de benevolencia, de apoyo, de ayuda. Entonces, por eso una fundación, todos los recursos que recibe los debe invertir en su propia actividad empresarial, pero no tienen actividad porque al ser entidad sin ánimo de lucro no ejerce una actividad mercantil de las listadas en el artículo 10. Y miren que aquí al final de la diapositiva, recuerden que yo les coloco esta casillita aquí en negrito, es para hacer referencia para que luego en la clase en la casa, perdón, vayan y estudien o profundicen sobre el tema. Entonces, lo que dice Gloria no sería una entidad sin ánimo de lucro, no se puede decir que una entidad sin ánimo de lucro ejerce actividades mercantiles. Profe, pues yo había colocado que la universidad era empresa y que pues como no estaba excluida en el artículo tercero porque pues es una, digamos, empresa privada, entonces sí podía entrar en el proceso concursal de reorganización. Vale, entonces tú dijiste que era empresa por el artículo 25, ¿cierto? Me basé más que todo que era empresa por la prestación como el servicio. No sé si Está hablando, cabía en esta ¿cierto? categoría. ¿Cómo? Está hablando Lee, es que yo no veo quién está hablando. Lee, No, Gabriela. Gabriela. Mira, Gabriela, me gusta eso que estás diciendo porque estás relacionando a la Universidad Católica como una empresa. Entonces, ahí en pantalla nosotros estamos viendo el artículo 25 del Código de Comercio. Y si nosotros vamos a leerlo, nos dice, se entenderá por empresa toda actividad económica organizada para la producción, transformación, circulación, administración, custodia de bienes, o para la prestación de servicios. Entonces, ¿qué hace la Unicatólica? Ellos venden bienes o prestan un servicio. Prestan un servicio. Prestan Un un servicio. servicio educativo, muy bien. Y miren lo que dice acá, dicha actividad se realizará a través de uno o más establecimientos de comercio. Entonces, la Unicatólica, ¿cuántas sedes tiene? Creo que 5, son creo. 5. Sí, 5. 5. Yo pensé que eran 3, pero bueno, digamos que sean 5. No conozco las otras 2. Entonces, esos serían los establecimientos de comercio a través de los cuales la Unicatólica presta esos servicios educativos. Entonces, cuando tú dices que al ser una fundación y nosotros haber visto el artículo primero de la ley 1116 que decía que se aplica a toda actividad empresarial, entonces tú estás diciendo que la Unicatólica, al ejercer una actividad empresarial conforme al artículo 25, es sujeto de poder acudir a la ley 1116 y no un régimen especial. ¿Es así, cierto, Gabriela? ¿Sí? Sí, más que todo porque me basé que en el artículo tercero pues de la ley 1116 incluían como las empresas que estaban como excluidas y solamente hablaba de empresas públicas. Entonces pues No, inferí que eso no, es que Gabriela hizo champuco, fue más allá, pero está bien. Pero eso está bien, eso está bien. Sí, efectivamente la respuesta es que a las entidades sin ánimo de lucro les aplica el régimen de 1116. Pero entonces ustedes dicen,
pero ¿cómo así? Si es que el profesor el primer día dijo que esto le aplicaba era a los comerciantes, pero la Unicatólica, conforme la definición del artículo 10, no es un comerciante. Entonces, ¿por qué le aplica? Entonces, devolvámonos un poco y revisemos el artículo primero de la ley 1116 de 2006. Entonces, permítanme, yo creo que ustedes siguen viendo la diapositiva, ¿cierto? Pero no ven la pantalla que yo abrí aquí de... aquí. A ver, veo si ahora sí. Ahorita sí están viendo la ley, ¿cierto? ¿Están viendo la ley? Sí, sí, profe. Vale, entonces miren, volvamos al artículo primero. Miren, nosotros habíamos dicho que el proceso de reorganización pretende, a través de un acuerdo, preservar empresas viables. Y nosotros nos habíamos detenido en la lectura de este artículo para decir qué era empresa, qué es una empresa. Y acá también en la finalidad, ¿se acuerdan de esa finalidad tripartita del régimen de insolvencia? También dice conservación de la empresa, preservar empresas. Y dice que ejecuten una actividad empresarial. Entonces, nosotros entramos a definir qué era empresa. ¿Se acuerdan? Que lo hicimos, lo leímos y creo que en el diurno Lee fue que hizo la lectura, si mal no estoy. Y tratamos de ver eso y dijimos, mire, toda persona jurídica es empresa, pero no toda empresa es persona jurídica. ¿Ya? Y por este motivo es que el régimen de insolvencia no solo le aplica a las sociedades mercantiles, no solo le aplica a las sociedades mercantiles. Por ejemplo, la Unicatólica no es una sociedad mercantil, es una persona jurídica, sí, porque tiene personería jurídica, pero es una entidad sin ánimo de lucro. No es una sociedad mercantil. ¿Entienden? O vuelvo a explicar. ¿Me están escuchando? Sí, profe, ¿podría repetir, por favor? Bueno, entonces miren, lo que les decía es, hay dos tipos de personas, a ver, había dicho que toda persona jurídica es empresa, pero no toda empresa es persona jurídica, ¿ya? La Unicatólica es una persona jurídica, porque tiene personería jurídica, pero no es una sociedad comercial o una sociedad mercantil, ¿ya? Porque no persigue lucro, el ánimo de lucro, diferente de las personas jurídicas que sí son comerciales, que ejercen una actividad de comercio. Entonces, la Unicatólica es persona jurídica, pero ejerce una actividad empresarial, Entonces, lo que estamos viendo acá arriba de la diapositiva es que la ley 1116 volvió a unos criterios tradicionales que están contenidos en el Código de Comercio. Miren aquí la definición. Y el decreto 350 del 89, que era la figura de los concordatos, eso ya está derogado, pero la figura de los concordatos en ese momento decían que los mecanismos concursales, como lo que estamos estudiando, aplican a comerciantes y o en general a cualquier sujeto que desarrolle una actividad empresarial. Porque acordémonos que la ley 1116 no habla de las sociedades mercantiles, dice la empresa. Y por empresa podemos, dentro de empresa, cabría la definición de sociedad mercantil y cabría la definición de entidad sin ánimo de lucro. ¿Listo? Entonces, para yo saber a quién le aplica la 1116, yo no necesito determinar si su condición es comerciante, sino más bien determinar si desarrolla una actividad empresarial.
Si desarrollo una actividad empresarial conforme al artículo 25 del Código de Comercio, concluyo que es un sujeto aplicable de ley 1116. ¿Vale? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, listo. Entonces, a ver, vamos a ver en este momento cuáles son los sujetos a los que se le aplica el régimen de insolvencia. Entonces, ahorita creo que fue Gabriela que hizo mención que había leído el artículo segundo y tercero de la ley 1116. Entonces, cuando nosotros vamos descendiendo en la lectura de la ley 1116, vamos a encontrar unos artículos que nos hacen alusión a qué sujetos se les aplica y a cuáles no se les aplica el régimen de insolvencia. Vamos ahorita a ver los sujetos a los que se les aplica. ¿Quién puede presentarse? ¿Quién puede acudir a la ley 1116, a este mecanismo de salvamento? No serán otros que los que aparecen en la diapositiva. Personas naturales comerciantes. Ojo con eso, no nos vamos a confundir. Persona natural no comerciante le aplica ley 11, le aplica 1564, que es Código General del Proceso, ¿ya? Persona natural no comerciante le aplica Código General del Proceso. Pero persona natural comerciante, nos vamos con 1116. Personas jurídicas no excluidas. Entonces, ¿quién sería una persona jurídica? Aquella, les pregunto, aquella que realiza actividades mercantiles, actividades comerciales, que están alguna de las actividades de las que están listadas en el artículo 20 del Código de Comercio, ¿o quién es? ¿Quién es una persona jurídica conforme lo que ya vimos en esta clase de hoy? ¿Son solo esas que realizan actos de comercio del artículo 20 del Código de Comercio? Aquellas que realizan actividades empresariales. Exacto, muy bien. Es decir, aquellas que realizan una actividad mercantil. Entonces nosotros en el artículo 20 del Código de Comercio vamos a encontrar 19 numerales que nos regulan o nos traen cuáles son actos que la ley denomina actos de comercio. Entonces, por este motivo, personas jurídicas entraría nuestra universidad, la Fundación Universitaria Católica, entraría aquí en este grupo. Y dice no excluidas, que sean de carácter mixto o privado. ¿Qué es una persona jurídica de carácter mixto? Les pregunto. ¿Cuándo se Que dice tiene, que... Ya, dime. que tiene capital propio y del Estado. Exacto, tiene capital propio y capital del Estado. Entonces, esas sociedades de economía mixta o de capital mixto deben tener, digamos, qué particularidad, que tengan aportes estatales, es decir, del Estado colombiano, y tengan aportes de privados. Entonces, ahí se entiende que es una entidad, una persona jurídica de carácter mixto. O, en general, las que sí o sí, 100% están constituidas por capital privado. Esas personas son beneficiarias de este régimen de insolvencia. Vamos a otras, sucursales de sociedades extranjeras. Entonces, cuando una persona jurídica extranjera constituye una sucursal en nuestro territorio, y recordemos que el Código de Comercio dice que cuando una persona jurídica extranjera va a realizar actividades económicas de manera permanente en el territorio colombiano, se exige obligatoriamente que constituyan en territorio propio una sucursal, la cual debe tener un representante legal y debe tener personería jurídica para comparecer a los procesos judiciales. Entonces, sucursales de sociedades extranjeras les aplica la ley 1116. ¿Ya? Patrimonios autónomos para la realización de actividades empresariales.
¿Qué es un patrimonio autónomo? Colegas, ¿qué es un patrimonio autónomo? ¿Ah? Hola, hola, ¿me están escuchando? Hola, ¿me desconecté o qué pasó? ¿Qué es un patrimonio autónomo? Digan lo que piensen, es que no hay problema. ¿Qué es un patrimonio autónomo? ¿Están ahí? Hola, hola, ¿me están escuchando? Julián, Gloria, Caterine, Juan Martín, Gabriela, Lee. Bueno, yo sí estoy aquí, pero me voy a aventurar a decir que un patrimonio autónomo es el que yo tengo por consecución propia, no sé, no. Vale, digamos que ustedes han escuchado las fiduciarias, ¿cierto? Las fiduciarias, que es como un banco, ¿no? Así como encontramos Banco BBVA, Banco de Vivienda, Banco Colpatria, hay otras entidades financieras que se llaman fiduciarias, ¿ya? Por ejemplo, Fiduciaria Corficolombiana, por ejemplo, Fiduciaria Alianza, Fiduciaria Bancolombia, que hace poco los condenaron a unas sumas exorbitantes por allá por un proyecto inmobiliario en Balsas de Tolú, un fallo de la Superintendencia Financiera muy bueno, chévere que lo lean si tienen tiempo en algún momento. Entonces, ¿qué pasa con las fiducias? Las fiduciarias. Las fiduciarias lo que entran a realizar es que todas las personas que quieran acudir a estas entidades y llevar parte de sus bienes, los entreguen, o sea, la propiedad de esos bienes las entreguen a la fiduciaria para que esa fiduciaria cree o conforme un denominado patrimonio autónomo. Entonces, en ese patrimonio autónomo es donde estas entidades van a administrar los bienes del fideicomitente, es decir, esa persona que entrega sus bienes. Entonces, el patrimonio autónomo por sí mismo y gracias a la expedición de la Ley 1564 de 2012, que es nuestro Código General del Proceso, estableció que el patrimonio autónomo tiene capacidad para ser parte en un proceso. Es decir, ustedes pueden demandar un patrimonio autónomo o el patrimonio autónomo puede ser demandante. Pero la ley 1116 que dijo, mire, los patrimonios autónomos conformados a través de fiducias mercantiles y que sean patrimonios autónomos destinados a actividades empresariales pueden ir al régimen de insolvencia 1116. ¿Cómo así? Ejemplo, cuando una constructora va a desarrollar un proyecto inmobiliario, ellos entregan parte de los bienes a un patrimonio autónomo y luego las múltiples personas que quieren adquirir una unidad de vivienda invierten sus recursos en esa entidad fiduciaria a ese patrimonio autónomo. Hagan de cuenta que es una caja que está allá en las bodegas de la fiduciaria y que todas las personas le entregan el dinero a la fiduciaria y la fiduciaria coge el dinero y lo echa en la caja que corresponda. La caja vendría siendo el patrimonio autónomo. Pero entonces todos esos recursos que le entran a ese patrimonio autónomo, a esa caja, ¿para qué son? Para desarrollar una actividad empresarial. ¿Cuál es? En el ejemplo, desarrollar un proyecto inmobiliario de vivienda. ¿Ya? Entonces, esos patrimonios autónomos que estén afectos a actividades empresariales pueden ir a insolvencia de 1116. ¿Listo? Personas naturales no comerciantes. Esas personas naturales no comerciantes, ¿alguien va a hablar? Sí, señor. Cuéntame. Profe, dado el caso de que
en ese patrimonio autónomo, lo que acabas de decir, y estén haciendo un proyecto de vivienda de interés social, pueden acudir al régimen de insolvencia de la 1116. El patrimonio autónomo sí, pero el constructor no. Supongamos que sea constructora Alambritos SAS y que se dedique a construir unidades de vivienda, la constructora no puede. Pero el patrimonio autónomo que se constituyó y se creó con una masa de bienes para desarrollar el proyecto, sí puede ir a 1116. Y ustedes dirán, bueno, entonces, ¿pero cuándo van allá? Miren, tengo a puertas de presentar una solicitud de un patrimonio autónomo de una construcción de una torre de apartamentos que se iba a hacer en el oeste de Cali, bajo 1116. Es que cuando el proyecto no se puede desarrollar, cuando el proyecto no se puede construir, ese patrimonio autónomo adquiere unas obligaciones con proveedores, con mano de obra, con contratistas, con impuestos, etcétera. Entonces, todos los recursos económicos que hay en la caja, en esa bolsa que tiene la fiduciaria, pues la fiduciaria no puede llamar, ve Mario, es que un día me trajiste 50 millones, entonces venga a recogerlos. No, porque es que de manera inmediata genera un concurso. Entonces, todos debemos sufrir una pérdida, porque es que hubo una situación de crisis que llevó a que ese patrimonio autónomo entrara en esa crisis. Entonces, a través del concurso, a todos los deudores les debo satisfacer parte o todo de su acreencia. ¿Vale? Entonces, en lo que tú me preguntas, ese patrimonio autónomo sí podría ir a 1116, tanto para reorganización como para liquidación, ¿no? Esto que estamos hablando, esta gente que estamos viendo en pantalla, les aplica la 1116, tanto para reorganización como para liquidación, ¿listo? Vamos entonces. Siguiente, personas naturales no comerciantes. Recordemos la regla general. Regla general, la persona natural no comerciante se rige por Código General del Proceso, ¿ya? Esa es la regla general. Pero hay una excepción, y la excepción es que si esa persona natural no comerciante es controlante de una sociedad mercantil. ¿Listo? Esa es la excepción. Y por favor, lean el artículo 532, queda de tarea. Leer el artículo 532, tarea. ¿Listo? Y por último, la empresa unipersonal, que es una figura que hoy por hoy poco y nada se ve, la verdad, la EU, la denominada empresa unipersonal creada por la Ley 50 de 1990. Fue el primer prototipo societario que estableció romper ese paradigma de la pluralidad de los constituyentes. Entonces, antes de la SAS, antes de la ley SAS, existía la empresa unipersonal, que vuelvo y les repito, hoy día, desde la expedición de la ley 1258, la gente lo utiliza. Sin embargo, como dice el profesor Francisco Reyes Villamizar, mire, es como el helado de vainilla, que a todas las personas les gusta el helado de vainilla. Sin embargo, la heladería no va a dejar de vender los otros sabores de helado porque pues igual habrá una o dos personas, al decir de él, extrañas, que les guste otro sabor de helado y no el de vainilla, el que come todo mundo. Entonces la heladería tiene esa vaina ahí por si alguien quiere comerla. Entonces lo mismo, nuestro ordenamiento jurídico tiene la denominada empresa unipersonal ahí para ver si a algún extraño le gusta esa vaina y la utiliza. Ahí está, úsela. Pero entonces, si nos encontramos con una EU, una empresa unipersonal, hoy día, cosa extraña que ocurra, pero si nos la encontramos, le podemos decir, vea caballero, usted puede ir a 1116. ¿Listo? Entonces, dejemos por hoy hasta aquí. Ya en la próxima clase vamos a ver los sujetos excluidos, es decir, a aquellas personas que no les aplica este régimen de insolvencia. ¿Les parece?